De un concepto que es la tensión superficial y también lo que es el factor de surfactante. Así que bueno, a modo general quiero que comprendan qué es la tensión superficial y es, primero que nada, en los alvéolos justamente yo tengo líquido, aparte de justamente digamos los gases y todo eso. También voy a tener moléculas de agua que tienden a juntarse y, como dice acá, provocar el colapso del alvéolo. ¿Qué pasa? Se comienzan a juntar las moléculas, no es que dice, bueno, voy a hacer una para allá, la otra en la otra punta, no, están todas juntas y eso, como digo, hace un colapso alveolar. De hecho, esto puede pasar a veces en lo que son los recién nacidos que nacen muy prematuros, no desarrollan el factor de surfactante en esos alvéolos, por lo cual, como digo, no tienen este factor. Y cuando justamente hacen las primeras maniobras justamente, o los primeros mecanismos respiratorios, digamos, después de nacer, que ya no es el aire a partir de la placenta de la madre, que ellos tienen que justamente hacer en la mecánica ventilatoria, suelen colapsar sus pulmones y es como que literalmente explotan, como si fueran globitos que se van pinchando y van rompiéndose. Entonces, justamente el cuerpo hizo un mecanismo para evitar que suceda eso. O más que un mecanismo, digamos, con una sustancia, que es el factor de surfactante. ¿Por qué pasa todo esto? Bueno, primero que nada, aparte de justamente que las moléculas de agua tienden a colapsar en el alvéolo, también pasa algo, que yo tengo alvéolos de diferentes tamaños. Por ejemplo, en la parte apical de mi pulmón tengo alvéolos más distendidos, porque tengo menos presión sobre ellos. Pensemos que tengo toda la presión del mismo pulmón sobre la parte de abajo del pulmón. Y la parte de arriba no tiene tanto peso encima de ella. Por lo cual, los alvéolos, por ejemplo, de encima están más distendidos y los alvéolos de abajo más comprimidos o más achicados. Entonces, tengo diferentes radios de alvéolos y al mismo tiempo tengo alvéolos más grandes, más chicos, con mayor presión, con menor presión. ¿Cuáles tienen mayor presión? Mayor presión en los alvéolos más chicos, como vimos. Eso es por una ley de Laplace que no hace falta entender tal cual como la ley, pero justamente como habíamos dado ejemplos anteriores. Si yo tengo un vaso sanguíneo chiquito, tiene mayor presión que un vaso sanguíneo mucho más grande. A mismo volumen de sangre. Por lo cual, acá si yo tengo el mismo volumen de aire, el alvéolo grande va a tener menor presión. Así que bueno, ¿qué pasaría? Supongamos que yo tengo un alvéolo chiquito y uno grande, uno al lado del otro. ¿Qué va a pasar? Bueno, justamente vamos a ponerlo así. Justamente el alvéolo grande va a tener menor presión, el alvéolo chico va a tener mayor presión y el aire va del alvéolo chico al alvéolo grande. ¿Por qué? Porque justamente vimos que los volúmenes, por ejemplo, o las concentraciones o lo que sea, van del lugar de mayor concentración a menor concentración o de mayor presión a menor presión. Por lo cual va a ir del alvéolo que tiene más presión al alvéolo que tiene menos presión. O sea que el alvéolo chico se vaciaría sobre el alvéolo grande. De hecho, esto parece que lo explico yo, es algo raro, pero es un ejemplo que se suele dar en casi todas las clases y es algo muy importante de comprender. Entonces, esto no pasa. ¿Por qué no pasa? Bueno, por justamente el surfactante. ¿Qué hace el surfactante? Bajar esta tensión superficial, dar estabilidad alveolar e igualar la presión de todos los alvéolos, para que justamente no pase eso que yo decía. Si a vos te preguntan, justamente la función del surfactante es evitar que, por ejemplo, además de que colapsen los alvéolos y de reducir la tensión superficial, es evitar que alvéolos chicos descarguen su aire sobre alvéolos grandes. Así que bueno, ¿quién hace el factor de surfactante? Los neumonocitos tipo 2, aunque eso es algo de histología, pero ya que estoy, lo explicamos. Y aparte de esto, bueno, disminuye también lo que es la fuerza elástica pulmonar, aparte de todo esto que mencionamos. Y acá una breve explicación, más o menos. Actúa como un detergente, es decir, justamente se pone entre las moléculas de agua y rompe sus puentes de hidrógeno. Es decir, evita que justamente el agua se vaya pegando una al lado de la otra y vayan haciendo eso que comentamos antes. Entonces lo que hace es separarlas, como bueno, no, tantas moléculas juntas no me gusta. Una para allá, otra en otra esquina, otra en la cuadra de enfrente, no se me junten todas. Es más o menos como el profesor que decía, el grupito ese del fondo se me separa. Bueno, es algo así justamente el factor de surfactante. Y además justamente lo que hace es mantener justamente sin este colapso el alvéolo. Así que bueno, disminuye la tensión superficial y da estabilidad alveolar.
Algo importante que hace es la misma presión en todos los alvéolos y la misma cantidad de surfactante en todos los alvéolos. Es decir, el alvéolo muy grande, como se ve en la parte izquierda, tiene la misma cantidad de surfactante que el derecho, que es más chiquitito. Pero yo ahí pinté como medio diferente uno y el otro. ¿Por qué? Bueno, porque tienen diferentes concentraciones. Es la misma cantidad, pero en diferentes concentraciones. Fijamos esto. Yo tengo un vaso. O sea, no sé si saben, bueno, pasa que no sé de dónde estarán viendo el video, pero vamos a decir, están los juguitos Tank, que son esos jugos en polvo, por ejemplo, no sé, jugo de naranja, jugo de manzana, jugo de lo que sea. Supongamos que yo le pongo este sobrecito a una jarra que tengo. El sobre va a rendir, por ejemplo, para 2 litros, vamos a decir. Entonces le pongo acá que tengo 2 litros de agua, justamente este sobrecito. Me va a quedar con el color correspondiente. Vamos a decir que me queda con este color. Pero yo ahora le pongo el mismo sobre, pero en vez de un vaso, perdón, en vez de una jarra se lo pongo a un vaso. Y en vez de agarrar y que me quede con ese color, me queda con un color mucho más fuerte. ¿Por qué me queda? Bueno, igual no se nota tanto, pero espero que se entienda el ejemplo. A ver si me deja de elegir color. No, bueno, no importa. Espero que se entienda. Me queda mucho más puro, mucho más fuerte el jugo. ¿Por qué? Bueno, porque tiene una mayor concentración. Proporcionalmente, digamos, tiene más cantidad el segundo, porque es un vaso, es menor cantidad de líquido, pero tiene mucha más cantidad proporcional, digamos, de ese sobrecito. Pero si vamos a la cantidad del sobre, le puse la misma cantidad al primer ejemplo o al ejemplo 2, porque a ambos le puse un sobre. Bueno, justamente es esto lo que digo que pasa con el surfactante. Yo le pongo la misma cantidad a ambos. Ponele que les pongo 10 miligramos al alvéolo grande y 10 miligramos al alvéolo chiquito. El tema es que el alvéolo grande, al ser mucho más grande, queda con menos concentración y más distribuido justamente ese surfactante. En el alvéolo chiquitito queda muy concentrado ese surfactante y abarca más cantidad porque, bueno, obviamente es más chiquito el alvéolo y se puede distribuir mejor. Pero ¿qué función cumple todo esto? Bueno, justamente, digamos, igualar las presiones de todos los alvéolos. Así que, bueno, principalmente eso. ¿Y qué lípidos tiene principalmente? Bueno, como dice ahí, fosfatidilcolina, fosfatidilcerina, etc. Dipalmitoil, etc. Así que bueno, esto sería más que nada lo que es el factor surfactante. No es tanto recordar datos como recordar justamente, y esto se los digo y es importante, no es tanto recordar datos de, bueno, no sé, esta ley de Laplace, o si justamente, digamos, disminuye la fuerza elástica pulmonar, cuáles son los lípidos principales. Quizás en un examen choice se lo pueden preguntar, pero lo que más se tienen que llevar de este tema es cuál es la función. ¿Por qué me importa que mis alvéolos tengan esto? Bueno, justamente porque si no podría pasar lo de que un alvéolo descarga sobre otro, porque hay diferencias de presiones. En vez si yo hago esto, justamente, primero no van a colapsar porque no se juntan las moléculas de agua, al mismo tiempo me iguala las presiones de mis diferentes alvéolos para que uno no descargue sobre otro, entonces no se me rompan los alvéolos chiquititos y al mismo tiempo los alvéolos grandes no tengan una presión demasiado grande o demasiado alta por mucho volumen. Entonces cumple muchísimas funciones y es completamente necesario. De hecho, imagínense que es tan importante que a los embarazos que se les hace justamente la prueba de lecitina de fingomielina, y ven que da inmaduro el desarrollo pulmonar de justamente el feto, se intenta posponer lo máximo posible la fecha de parto, obviamente dentro de parámetros lógicos. Se intenta posponer porque justamente hay miedo de que cuando el bebé nazca tenga atelectasia, que es la patología que mencionaba al principio sobre la explosión de estos alvéolos. Además de que se le da surfactante sintético al bebé en el caso de que nazca prematuro, se le da justamente medicamentos a la madre para ayudar a desarrollar esto. Así que es una enfermedad que, si bien es simplemente que falte surfactante, conlleva a grandes cosas. Por lo cual, como digo, es importante la función de esta simple moleculita. Así que bueno, espero que les sea de utilidad y sigan viendo justamente diferentes contenidos de acá de fisiología respiratoria y espero que sea de utilidad.